Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 454, La paz que buscas. La ceremonia de graduación de la Academia Real llegó a su fin, y los asistentes reunidos comenzaron a regresar a sus respectivos ducados. Fue un periodo muy ajetreado en el que todo el mundo estaba recogiendo y trasladando su equipaje, y mientras esto ocurría, Eglantine recibió una citación urgente de su prometido, el príncipe Anastasios. Mis más sinceras disculpas, Lady Eglantine, pero como se trata de un asunto real, le pedimos que entre sola, dijo Oswin, cuando llegaron a la villa de Anastasios, hablando como asistente principal del príncipe. Sus asistentes pueden esperar fuera. El hecho de que algo fuera un asunto real en este caso significaba que no debía compartirse con el público, así que los asistentes de Eglantine fueron tratados simplemente como si fueran de Klassenberg, y se les hizo esperar en otro lugar. Como alguien que iba a casarse con la familia real al final de la primavera, Eglantine estaba acostumbrada a ser convocada sigilosamente cuando Anastasios determinaba que era mejor para ella estar al corriente de los asuntos. El sondeo de Laub durante la cena de esta noche va a ser bastante intenso, supongo. Aug Klassenberg seguía en el dormitorio, y cuando Eglantine se había marchado, le había recordado con severidad que actuara como debe hacerlo la realeza. Era el tipo de hombre que quería tener más inteligencia que los demás ducados, sin importar lo insignificante de los hechos o el poco tiempo que le dejara su empeño. Eglantine se sintió un poco sombría al imaginar lo que le esperaba al volver al dormitorio. Por aquí, Eglantine, dijo Anastasios, haciendo un gesto a su prometida cuando llegó al salón. Su habitual sonrisa dulce no aparecía por ningún lado. En cambio, el ambiente era punzante y tenso. Eglantine entró cuando todos los asistentes de Anastasios se marcharon, excepto Oswin, que se quedó solo para que la pareja no se quedara sola. Una vez que se fueron, Anastasios le tendió en silencio una herramienta para bloquear el sonido. Eglantine lo aceptó y dijo, «Hoy sí que estás en guardia». «Sí. Porque se trata del reciente ataque». Eglantine tragó saliva. Como prometida del príncipe, había vivido en primera persona el incidente ocurrido durante la ceremonia de entrega de premios del torneo Interducados, en el escenario. Esto no se anunciará ni siquiera durante la conferencia de archiduques, continuó Anastasios, así que quiero que te asegures de que no se filtre a Klassenberg. El reciente ataque. Las palabras de Anastasios trajeron a Eglantine de vuelta al momento, y su mente se inundó con imágenes de hombres gritando con armas que corrían hacia ella en bestia alta. «Maten al falso rey. El hombre sin Gutriseit». «No lo harás», dijo Anastasios, montando su bestia alta mientras lanzaba el hechizo de arma negra en su estapé. Como había renunciado al trono, había optado por luchar en lugar de limitarse a ser defendido. Eglantine estaba orgullosa de la decisión de Anastasios, pero también tenía un profundo temor a quedarse sola. Como prometida del príncipe, era considerada igual que la realeza. A los terroristas no parecía importarles que su matrimonio aún no se hubiera celebrado, pero igualmente pedían su muerte. Los Tarnisbifalens que habían crecido hasta alcanzar tamaños colosales rugieron por toda la arena. La Orden de Caballeros se había esforzado en advertir a todo el mundo de que las bestias absorbían el maná de los ataques, pero pocos hicieron caso, y todos siguieron atacándolas con miedo. A Eglantine le pareció que el caos y el desorden eran incluso más aterradores que los propios Tarnisbifalens. «¡Ya!», llegó un grito de guerra de uno de los terroristas. En el momento en que Eglantine se dio cuenta de que las armas con maná se dirigían a ella con intenciones asesinas, su respiración se aceleró y un dolor agudo le atravesó el pecho. Todo su cuerpo se puso rígido mientras unos ojos llenos de odio la penetraban hasta el alma. «Eglantine». «Tu Geteilt», gritó Anastasios, haciendo que Eglantine lanzara el hechizo de creación de escudo con voz temblorosa. Evidentemente,
Tenía mucho más maná que su atacante, ya que su peligroso ataque fue fácilmente anulado, pero no pudo bloquear sus petrificantes miradas ni sus crueles gritos. Algunos de los atacantes se quitaron la vida para provocar explosiones justo delante de sus objetivos, otros se alimentaron de los Tarnisbifalens para hacerlos crecer aún más, y otros lanzaron cargas suicidas contra los caballeros, con la esperanza de llevarse a sus objetivos con ellos. Independientemente de sus acciones, estaba claro que compartían un objetivo en común, llevar a cabo su venganza y nada más. Todos tenían los ojos inyectados en sangre. Eglantín casi envidiaba su voluntad de perder el control, no quería otra cosa que apartar los ojos con terror, agacharse en el suelo y gritar pidiendo ayuda. Sin embargo, a los custodiados por la Orden de Caballeros de la Soberanía no se les permitía revelar tales emociones. Los estudiantes nunca se calmarían si incluso los miembros de la realeza entraban en pánico. Eglantine se tragó la bilis que le había subido a la garganta, se mantuvo erguida y confiada en su Geteilt, sin querer complicarles la vida a los caballeros. Le costó mucho, pero lo consiguió. Eglantine miró a Anastasios, conteniendo la ansiedad que la hacía huir de la sala. Sonrió, disipando las imágenes en su cabeza lo mejor que pudo, y asintió, pero las venas antinaturales se abultaron en su mano mientras agarraba la herramienta mágica con demasiada fuerza. Era el único indicio de sus verdaderos sentimientos, pero Anastasios comenzó su informe sin notarlo. La Orden de Caballeros de la Soberanía ha estado investigando el ataque sin parar desde que se produjo, y la familia real ha estado celebrando reuniones periódicas a medida que recibían informes al respecto, dijo. Sin embargo, no puedes asistir a esas reuniones, ya que aún no eres miembro oficial de la familia real. ¿Deberías decirme estas cosas, entonces?, preguntó Eglantine. De todos modos, no quería recordar el ataque, así que no le entusiasmaba hablar de ello, pero Anastasio soltó una pequeña risa. No temas, solo te diré lo que debes saber. ¿No querrás estar completamente a oscuras cuando nos encontremos en la próxima conferencia de archiduques? Padre ha dado su permiso para que comparta algo de lo que se discutió contigo. Parecía que Eglantine no podría escapar de esto sin escuchar más de los trágicos eventos. Se resignó a su destino e incitó a Anastasios a continuar, lo que él reconoció rápidamente con un movimiento de cabeza. Primero, las buenas noticias. Hemos capturado a todos y cada uno de los criminales. Todos proceden de ducados caídos, pero no todos del mismo. Los ducados caídos eran aquellos que se habían disuelto por completo después de que el rey hubiera ejecutado a sus familias archiducales. El territorio que antes había sido el Ducado Mayor Berkestock había sido fácilmente dividido en dos y repartido entre Dunkelfelger y Arensbach. El viejo Sausengas había sido absorbido ahora por Klassenberg, mientras que el viejo Trostwerk y el viejo Skarfer eran administrados por la soberanía. La soberanía y los ducados mayores gestionan los ducados caídos, dijo Eglantine. En otras palabras, supongo que no podremos exigir responsabilidades a nadie. Una cosa hubiera sido que los rebeldes procedieran todos de un solo ducado caído, pero no podíamos reprender a todos los archiduques relevantes a la vez. Para colmo, un rey sin Gutriseit era incapaz de redibujar las fronteras de los ducados. No queremos echar las culpas sin cuidado y que todos los ducados mayores abandonen los ducados caídos a la gestión de la soberanía, dijo Anastasios. Eglantine asintió con la cabeza, pero eso significaba que nadie tendría que rendir cuentas. ¿Las víctimas del ataque estarían de acuerdo con ese resultado? Tal vez su descontento incluso correría el riesgo de crear más rebeldes. No importaba cómo lo considerara, sus pensamientos estaban atascados en un camino oscuro. Sin embargo, continuó el príncipe, dado que se utilizaron Tarnisbifalens en el ataque, la mayoría opina que este complot fue formado por los del viejo Berkestock. Por ello, algunos caballeros sugieren que Arensbach o Dunkelfelger podrían estar detrás. Eglantine sintió que una repentina ola de vértigo la invadía. Era un tremendo insulto ser acusada de apoyar a los rebeldes, tanto que si Aud Klassenberg se enteraba de esta sospecha, era razonable esperar que todos los caballeros acusados desaparecieran de Jürgenschmidt de la noche a la mañana. ¿Pero por qué los ducados mayores victoriosos atacarían al rey?, preguntó. Si se vocalizan tales opiniones, ¿no nos estaremos enemistando con Arensbach y Dunkelfelger? Lo sabemos. El rey los ha abatido a todos.
Sin embargo, Anastasios guardó silencio y se cruzó de brazos pensando, probablemente debatiendo si sus próximas palabras eran seguras. Eglantine esperó pacientemente a que tomara una decisión. Tenemos buenas razones para creer que el círculo de teletransportación del viejo dormitorio Berkestock fue utilizado para transportar a los Tarnisbifalens. Anastasios explicó que, antes del torneo Interducados, un Tarnisbifalen había aparecido en el lugar de reunión de Ehrenfest. Eglantine ya lo sabía por un informe que había recibido de Klassenberg. Sabía que los aprendices de caballero de toda la Academia Real estaban montando guardia en los puntos de reunión de sus propios ducados. Raufen llevó a un grupo de profesores a inspeccionar el dormitorio, y Gundolf descubrió que había rastros de uso reciente en el círculo de teletransporte, continuó Anastasios. El plan era que Sigisbald y yo investigáramos una vez terminado el curso de la academia, para evitar cualquier pánico innecesario. Pero el ataque había tenido lugar antes de que tuvieran la oportunidad. A Eglantine le pareció extraño. Si ya había habido tantos motivos de preocupación, ¿por qué el ataque Tarnisbifalen se había llevado a cabo con tanto éxito? ¿No estaba la Orden de Caballeros de la Soberanía en guardia contra algo de esta naturaleza? Preguntó. Lo estaban, por supuesto. Predijeron que podría haber peligro en el torneo Interducados, dada la cantidad de gente que se reúne para él, y se prepararon en consecuencia. Había guardias vigilando el dormitorio de la vieja ganadería, más caballeros asignados a vigilarnos y a patrullar la arena el día del torneo, y herramientas mágicas de detección de bestias feas colocadas alrededor del edificio de los caballeros. Dichas herramientas les habían permitido comprobar si alguien intentaba colar a las bestias feas junto a los guardianes. Al parecer, los profesores y la Orden de Caballeros de la Soberanía habían llegado a la conclusión de que cualquier ataque podía ser fácilmente resuelto siempre que no se utilizaran Tarnisbifalens, y los indicios de uso en el círculo de teletransporte solo habían sido menores, lo que les hacía creer que solo se trataba de unas pocas personas. Sin embargo, los Tarnisbifalens aparecieron desde dentro en lugar de ser traídos desde fuera, y había 10 veces más rebeldes de lo esperado, dijo Anastasios. No tenían sentido las herramientas mágicas de detección cuando las bestias feas ya habían sido escondidas en el terreno de antemano. ¿Estaban escondidas en el edificio de los caballeros? ¿Pero cómo? Se utilizaron pociones para mantener a los Tarnisbifalens infantiles dormidos en bolsas de bloqueo de maná. Almacenarlos en el edificio de los caballeros con antelación sería trivial con un cómplice entre los estudiantes. ¿Hay un cómplice entre los estudiantes?, exclamó Eglantine. Todos los atacantes habían sido mucho mayores que ella. Nunca se había planteado que un estudiante pudiera haberles ayudado. El procedimiento habitual es que las familias de todos los implicados sean ejecutadas junto a los propios atacantes. Tiene sentido, entonces, que algunos estudiantes decidan ayudar a sus familias, al no tener nada más que perder. También hay que tener en cuenta que estos rebeldes no han estado escondidos en algún lugar desde que terminó la guerra civil. Vivían normalmente en los ducados caídos, bajo la gestión de los vencedores. Incluso hemos confirmado que llegaron a la academia a través de los círculos de teletransporte de los distintos ducados, asistiendo normalmente como familia de los alumnos que se graduaban. A Eglantine le resultaba imposible creerlo. ¿Cómo podían haber cometido actos de violencia tan atroces después de haber vivido normalmente durante más de una década? No podía ni imaginarlo. El problema es que los que capturamos no eran conscientes de nada, dijo el príncipe. Este plan fue elaborado con mucho cuidado. Habían recibido órdenes de los que luego se suicidaron de una forma que no dejó pruebas ni recuerdos. Eglantine se tapó la boca con las manos, recordando a los que se habían inmolado o alimentado con Tarnisbifalens. Se sintió como si estuviera a un paso de vomitar. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, Raublut dirigirá un escuadrón para investigar el círculo de teletransporte del viejo Berkestock, concluyó Anastasios. Sus hallazgos serán anunciados en la conferencia de archiduques. Arensbach es actualmente el responsable del círculo en cuestión, ¿verdad? Lo es, y Frau Larm se ha convertido en objeto de muchas sospechas después de que lanzara Bastien durante la anterior inspección del antiguo dormitorio. Su excusa de que había demasiado polvo no ha convencido a nadie, y ese incidente también será investigado. Las acciones de Frau Larm sonaban increíblemente sospechosas,
¿pero realmente un criminal haría algo tan descaradamente obvio? Eglantín pensó que, aunque por casualidad estuviera involucrada, nunca haría algo así. Aubarensbach ha dicho que participará plenamente en cualquier investigación, incluyendo una búsqueda en su propio ducado, dijo Anastasios. Debía ser alentador saber que la Orden de Caballeros de la Soberanía estaba trabajando para asegurar que una tragedia así no volviera a ocurrir, y Arensbach, naturalmente, participaría para despejar las sospechas que la rodeaban. El tenso agarre de Eglantine se aflojó un poco. En cualquier caso, las bajas, continuó el príncipe. Immerdink y Neuhausen fueron los que más sufrieron, ya que los Tarnisdifalens aparecieron en el mismo centro de sus lugares asignados. Varios de sus alumnos han muerto. El agarre de Eglantín se volvió a tensar. Los caballeros de los ducados a los que se les permitía usar armas negras habían luchado junto a la Orden de Caballeros de la Soberanía, y los rebeldes habían tenido como objetivo a la realeza, así que no había esperado que hubiera tantas bajas civiles. El Tarnisbifalen que mató a la mayoría de los estudiantes de Immerdink fue asesinado a su vez por los caballeros de Ehrenfest, señaló Anastasios. Ehrenfest es uno de los ducados a los que se les permite usar armas negras, y me han dicho que fue Ferdinand quien dirigió sus esfuerzos. ¿Hubo alguna muerte entre los de Ehrenfest? Ninguna. Había un inusual escudo esférico que protegía su lugar, dijo, pero Eglantine no lo entendió. Ella había estado en el escenario de la arena, seguramente habría notado algo tan grande. Algunos dicen que era una herramienta mágica perteneciente a Ferdinand, mientras que otros afirman que era un instrumento divino producido por Lady Rosemaine. Todavía no sabemos la verdad, pero Ehrenfest no sufrió bajas. Tuvieron algunos heridos, pero todos fueron restaurados con magia curativa. Entiendo. Eso es un alivio. Eglantine respondió con un largo suspiro, pues no quería que el ducado de Rosemaine sufriera. Anastasios, en cambio, tenía el ceño fruncido. El problema es que han sufrido tan poco que algunos han empezado a sospechar de ellos. ¿Por qué razón? Los rebeldes eran todos de ducados caídos, ¿no? Lo eran. Ninguno era de Ehrenfest, dijo Anastasios con una sonrisa que parecía sugerir que no diría nada más sobre el asunto. Al parecer, se trataba de asuntos reales a los que Eglantine aún no podía acceder. Estamos haciendo todo lo que podemos. Puedes estar tranquila. Por supuesto, esas palabras sin compromiso no fueron suficientes para calmar el inquieto corazón de Eglantine. Normalmente era cuando sonreía y expresaba su comprensión, dejando que las palabras de Anastasios la invadieran, pero en lugar de eso, frunció el ceño. Se sentía avergonzada por dejar traslucir en su rostro el más mínimo disgusto, pero sustituirlo apresuradamente por una sonrisa no borraría lo que había hecho. Eglantine, esa expresión de ahora. ¿Está relacionada con el motivo por el que pareces tan indispuesta? Preguntó Anastasios, estrechando sus ojos grises como si estuviera escudriñando el más mínimo cambio en su comportamiento. Su respuesta tomó a Eglantine por sorpresa, pero apoyó una mano en su mejilla y forzó una sonrisa. Oh, vaya. ¿Te parece que no estoy bien? Quizás he pasado demasiado tiempo en el sol. ¿Hablarías así, después de todo este tiempo? Los eufemismos no logran transmitir las verdaderas intenciones de uno, y solo después de que Rosemaine nos instara a empezar a comunicarnos más directamente, aclaramos el aire equivocado entre nosotros, ¿no? Tengo la intención de aceptar cada parte de ti. Si hay algo que te preocupa o inquieta, quiero que me lo digas, dijo con seriedad, extendiendo una mano y colocándola sobre el puño cerrado de Eglantine. Eglantine sintió el calor del príncipe y vio sus ojos pacientes, y poco a poco su ansiedad comenzó a calmarse. En el proceso, su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una expresión oscura. La guerra civil aún no ha terminado para mí, murmuró y luego cerró la boca, sin estar segura de poder continuar. Anastasios no intentó apresurarla, sino que esperó pacientemente con su mano sobre la de ella. Vergonzosamente, este suceso me recordó el ataque nocturno que hizo que me enviaran a Klassenberg en mi juventud, y desde entonces, me encuentro sin poder dormir. ¿Ataque nocturno?, repitió Anastasios, con una expresión de desconcierto. Fue entonces cuando Eglantine recordó que aún no le había hablado de eso. Fue cuando era joven.
Recuerdas que mi padre, el tercer príncipe, fue asesinado en medio de la guerra civil, ¿verdad? Sí. Su cena fue envenenada. Tú fuiste la única superviviente, ya que comiste en tu habitación. En ese momento aún no habías sido bautizado, así que fuiste adoptado por el anterior Aug Klassenberg. Anastasio solo conocía la primera mitad de la historia y nada sobre el ataque nocturno. Él mismo había sido joven en aquella época, y su padre, el quinto príncipe, seguía negándose a participar en la guerra civil. No era de extrañar que Anastasius lo ignorara, era posible que solo los de Klassenberg conocieran todos los detalles. La misma noche en que mi familia fue asesinada, la villa en la que vivía fue atacada por quienes aprovechaban el caos. Los de la facción del primer príncipe parecían creer que mi padre ocultaba el Guthriesaid. Recuerdo haber oído a los hombres gritarse unos a otros para encontrarlo. La habitación prebautismal de Eglantine había estado en la misma zona donde vivía la pareja del archiduque. Su nodriza se había percatado del ataque, había escondido a Eglantine entre las estanterías del camerino y había huido hasta la Academia Real para pedir ayuda a Klassenberg. Afortunadamente para ella, el Aug de la época había acudido al dormitorio de la Academia tras ser informado del asesinato, y pudo reunir al ducado para salvar a la princesa. Sin embargo, no fue fácil para los de otros ducados entrar en la villa, por lo que los caballeros de Klassenberg se enfrentaron a un problema con el que no se había encontrado la banda de atacantes liderada por la nobleza de la soberanía. La nodriza de Eglantine había tenido que guiarlos hasta una puerta por la que pudieran entrar con el permiso de Eglantine, y luego dejarlos allí mientras buscaba a la princesa. Corrió por la villa, evitando desesperadamente las batallas en curso, y pidió a Eglantine que se adelantara y abriera la puerta. Eglantine había hecho todo lo posible por alcanzar y abrir la puerta a su desesperada nodriza, y al recibir el permiso real, una tormenta de caballeros con capa roja había inundado la villa y se había enfrentado a los atacantes. La villa quedó hecha pedazos y muchas personas murieron. Los atacantes, los nobles de la soberanía que servían en la villa, todos, dijo Eglantine. Su propia vida se había salvado en última instancia, pero cuando los caballeros pudieron llegar a su nodriza, la pobre mujer ya había perecido. Han pasado más de 10 años desde entonces, y hubo otro ataque igual. Los que intentaron matarnos tenían los mismos ojos que los atacantes de aquella noche. Puede parecer que el país está en paz en la superficie, pero la guerra aún no ha terminado. Entiendo. No era consciente de todo eso, dijo Anastasios, acariciando la mano de su prometida con mucha ternura. No pidió más detalles ni dio su propia opinión sobre los acontecimientos. Simplemente hizo notar su reconfortante presencia, aliviando la dolorosa tensión que Eglantine sentía retorcerse en su interior. Una verdadera sonrisa surgió en su rostro. No deseo que haya otra guerra. Lo sé. Deseas la paz. Y por eso te pregunto. ¿Quieres decirme qué tipo de paz buscas? Eglantine parpadeó. ¿Hay más de un tipo? La paz que buscaban esos rebeldes era una con un rey distinto a padre en el trono, sin duda. ¿Es eso también lo que quieres? Eglantine no quería esa clase de paz en lo más mínimo, quería lo contrario, en todo caso. Cerró los ojos en busca de lo que realmente deseaba y murmuró, la forma de paz que busco. Quería que la guerra civil terminara de verdad, que Jorgensmith fuera gobernada por un rey adecuado cuya posición no tuviera puntos débiles que pudieran explotar los rebeldes. Su sueño era un mundo en el que no se derramara sangre eternamente. El Guthriesaid. Si el rey actual pudiera adquirir esta prueba de valía que se había perdido durante la guerra civil, nadie podría oponerse a su reinado, y la mitad de los problemas a los que se enfrentaban los nobles de Jorgensmith de su época desaparecerían en un instante. Deseaba apasionadamente que el Guthriesaid regresara y trajera la verdadera paz que buscaba. Eglantine abrió los ojos, habiendo encontrado la respuesta que buscaba. Entonces, preguntó Anastasios. ¿Qué tipo de paz buscas? El fin de la guerra civil. Una paz en la que pueda creer, en la que la sangre no vuelva a ser utilizada para lavar la sangre, respondió Eglantine y luego miró a Anastasios en silencio. ¿Era realmente seguro para ella expresar sus verdaderos pensamientos? Miró sus manos, que seguían juntas. Él era el único que podía oírla, gracias a las herramientas mágicas.
¿Era realmente prudente decir algo más sobre el tema? ¿La aceptaría el príncipe después de que ella le revelara todo? Tal vez lo mejor era priorizar el discurso noble, en el entendido de que él lo aceptaría todo. Eglantine llegó a su conclusión después de un momento de vacilación: si probaba su sinceridad aquí, lo más probable es que le sirviera para tomar decisiones en el futuro. Deseo firmemente que el Guthriesaid se obtenga sin conflictos, y que nazca un rey legítimo gracias a su guía, dijo, con sus brillantes ojos anaranjados brillando con determinación mientras los grises del príncipe se esforzaban por determinar su verdadera intención. El silencio que siguió fue solo momentáneo, pero a Eglantine le pareció una eternidad. Entendido, dijo Anastasios. No te verás arrastrada a ningún conflicto. Ejerceré todo mi poder y sacrificaré todo lo demás para protegerte y buscar el Guthriesaid. Había una bondad inconfundible en sus ojos, y su sonrisa dejó claro de inmediato que sus palabras eran ciertas, que aceptaría a Eglantine en su totalidad, permaneciendo firmemente a su lado. Eglantine sabía que Anastasios la amaba, pero por primera vez sintió que comprendía la profundidad de esos sentimientos. Su mano se sintió de repente inusualmente caliente bajo la de él, y le sobrevino una timidez que la hizo querer replegarse sobre sí misma. El calor se extendió rápidamente, y muy pronto, su pecho y sus mejillas también ardían. Príncipe Anastasios, comenzó ella, intentando retirar su mano, pero Anastasios apretó su agarre en respuesta. No estaba segura de poder mantener la compostura si lo miraba a los ojos, así que en su lugar miró hacia abajo. Tal es mi promesa para ti, mi diosa de la luz, dijo Anastasios. Se oyó un silencioso estruendo cuando dejó caer su herramienta mágica al suelo y utilizó su mano, ahora libre, para alcanzar con cariño el cabello de Eglantine. Lord Anastasios. Este no es el lugar apropiado para, comenzó ella, pero sus protestas cayeron en oídos sordos. Él no podía oírla sin la herramienta, y justo cuando ella empezaba a sentir pánico por la falta de comunicación. Oswin se aclaró la garganta de repente. Se había desvanecido completamente en el fondo, pero puso un rápido fin a su conversación antes de que el príncipe pudiera decir o hacer algo más. Capítulo 455. Hablando en el mirador. Era el día de la Tierra justo después de que Lady Rosemaine volviera a Ehrenfest, y en una sala de reuniones del edificio de los eruditos había una reunión de aprendices de archieruditos de todos los ducados de rango décimo y superior. Naturalmente, era allí donde su repentina ausencia recibiría la mayor atención, ya que ella era la iniciadora de muchas tendencias. Perdón, pregunté. ¿Lady Rosemaine ya ha regresado a su ducado? Sí, porque se desmayó 2 veces seguidas. Fue el propio archiduque quien la hizo volver, informó Harmut a los reunidos en la reunión, con aspecto ligeramente preocupado. Yo mismo había visto a Lady Rosemaine desplomarse mientras asistía a una fiesta de té con Lady Hannelore, y también sabía que un príncipe había estado presente. Estaba aquí, en esta reunión de intercambio de información, con la esperanza de preguntar cómo estaba Lady Rosemaine, pero parecía que Harmut estaba controlando cuidadosamente cuanto se sabía. Su intención era no dar a conocer nada más que el hecho de que ella había regresado a Ehrenfest debido a su mala salud, como había hecho el año pasado. Pero me pregunto si todo el mundo estará satisfecho con eso. Lady Rosemaine fue la fuente de tantas tendencias de Ehrenfest, y todo lo que se decía de que eran meras modas había desaparecido pronto cuando su ducado hizo tratos comerciales con Klassenberg y la soberanía. Además, mientras que los únicos alimentos nuevos que se servían en las fiestas del té eran los dulces, se dice que los invitados a las comidas de la Ehrenfest en la conferencia de archiduques quedaron sorprendidos por los tentadores platos que se les ofrecían. Como resultado, el rango de Ehrenfest había aumentado drásticamente, y los ducados de mayor rango que no habían conseguido acuerdos comerciales con ellos se esforzaban ahora por establecer al menos conexiones. La mayoría rara vez había socializado con Ehrenfest debido a su neutralidad durante la guerra civil, pero ahora se acercaba cada vez más a la soberanía, y muchos querían aprender todo lo que pudieran sobre Lady Rosemaine, la responsable de este brusco cambio. Observé mi entorno, preguntándome si debía revelar la información que solo Dunkelfelger conocía. ¿Lady Rosemaine volverá a perderse el torneo Interducados este año?, preguntó un archierudito. Eso dependerá de lo que decidan su médico y el AUD, respondió Harmut.
como su asistente, espero que regrese pronto y con salud, pero no hay necesidad de preocuparse, señaló otro archierudito de Ehrenfest. Lady Charlotte está presente este año, por lo que nuestra socialización no se verá interrumpida. Se espera que Lord Wilfrid se ocupe de la socialización masculina mientras Lady Charlotte se encarga de la socialización femenina. Ehrenfest ha ordenado que todos seamos muy proactivos con la difusión de las tendencias, llegó una tercera voz. Harmut se había quedado sin palabras, pero estos otros aprendices de archirudito aprovecharon la oportunidad para asegurar a todos que la socialización de Ehrenfest continuaría sin problemas, incluso sin Lady Rosemaine. Sus frases parecían un poco groseras, pero quizás era un engaño intencionado para ocultar su relación con el príncipe Hildebrand. Tal vez lo mejor sería que concertara una reunión privada con Harmut para pedirle detalles sobre Lady Rosemaine. Ya sabía de su partida por el mensaje que le había enviado a Lady Hannelore de antemano, pero no tenía ni una pizca de información sobre cómo estaba. Harmut estaba tan distraído con la preparación de su regreso que sus respuestas por ordonanza eran todas muy breves. Si yo fuera el asistente de Lady Rosemaine, no tendría que pasar cada día tan miserable y ansiosa. Lady Clarissa de Dunkelfelder. Hay algo que deseo informarle personalmente. ¿Me permite un momento de su tiempo? Harmut se dirigió a mí con una sonrisa tras la conclusión de la reunión. Su cortesía era natural para un noble de un ducado de bajo rango que se dirigía a un noble de alto rango en público. Pero no tan natural para un hombre que se dirige a su prometida. Desde mi punto de vista, como alguien que por fin había completado los retos matrimoniales que se me habían encomendado, me parecía que la forma en que me hablaba y actuaba a mi alrededor era demasiado distante. Había muchos de otros ducados que deseaban copiar los movimientos de los ducados de alto rango y socializar con Ehrenfest, y como tal, un gran número de aprendices de archieruditos, que habían asistido a nuestra reunión, buscaban que Harmut los escoltara como un camino rápido hacia el éxito. Sin embargo, es una pena para todos ustedes. Me ha elegido a mí, así que no tiene sentido tratar de atraparlo ahora. Dicho esto, no podía permitirme bajar la guardia antes de que me presentara formalmente a Lady Rosemaine. Miré a mi alrededor, luego me acerqué a Harmut y le dediqué una cálida sonrisa que hizo más evidente nuestra estrecha relación. Vaya, Harmut, dije. La reunión ha terminado, así que ya puedes llamarme solo Clarissa. Si tienes tiempo, vayamos a un mirador como debe hacer una pareja de novios. Expresar el hecho de que estábamos comprometidos y podíamos pasar el tiempo en los miradores para los amantes, seguramente ahuyentaría a las mujeres que intentaban acercarse a Harmut. Cualquiera que intentara acercarse a él después de una advertencia tan clara sería rápidamente abatida, como era la respuesta habitual para una mujer de Dunkelfelder. Clarissa, entonces, respondió Harmut. Se había detenido a pensar mientras sonreía a las chicas que nos rodeaban, con un fuego atrevido en los ojos, y finalmente decidió que lo más sensato era ajustar su discurso como yo le pedía. Encontrémonos en la tercera campana, en el Día del Viento. ¿Conoces a mi bestia alta, verdad? El Día del Viento era un día de semana en el que normalmente se impartían clases. En otras palabras, estábamos demostrando lo cercanos que éramos, que sabíamos cómo iban los estudios del otro tan bien que no teníamos motivos para dudar. Agradecí que hubiera captado mi intención de dejar clara nuestra relación, pero eso no explicaba cómo sabía que Díaz dejaba de asistir a las clases. Aunque me sentí confundida y un poco asustada, asentí con una sonrisa. Sí, vamos. Será un momento maravilloso. En el Día del Viento programado, me dirigí a los miradores con un regalo de bienvenida para Lady Rosemaine en mis brazos. Avancé por el edificio central y luego por el edificio de los eruditos en mi camino hacia el exterior, y en un instante, la nieve que me rodeaba se desvaneció, como si entrara en un lugar de reunión cerca de un dormitorio. En la Academia Real había jardines atendidos por los profesores, y al otro lado de ellos había jardines de flores de un color totalmente diferente, entre los que había varios senadores blancos. Los terrenos de la academia estaban llenos de nieve fuera de los lugares de reunión, por lo que estos senadores a la vista de los jardines de flores eran tan populares para el encuentro de los amantes. Me pregunto en qué mirador estará la bestia alta de Harmut, musité en voz alta, escudriñando mis alrededores mientras recorría los jardines en mi propia bestia alta. Levanté el vuelo para ver mejor.
Probablemente, estos miradores estarán aún más concurridos una vez que la Academia Real de Historias de Amor de Ehrenfest se haga popular también en los demás ducados. La mayoría de los estudiantes seguían ocupados con sus clases, así que había pocos miradores con bestias altas cerca de ellos. El de Harmut era, por tanto, muy fácil de localizar, y descendí hacia él. Oh. A pesar de que los miradores son un lugar de encuentro para los enamorados, pude ver 3 figuras con capas de Ehrenfest. Harmut estaba sentado y leyendo unos documentos, mientras que el chico y la chica más jóvenes que le acompañaban miraban ansiosamente a su alrededor como si se sintieran muy desubicados. Reconocí a la chica como Philine, una de las asistentes de Lady Rosemaine, pero ¿quién era el chico? Tu compañera está aquí, Harmut, dijo Philine, mirándome con nerviosismo. Harmut levantó la vista de sus documentos y me indicó que me acercara. Puede que sea de mal gusto traer a terceras personas al mirador, dijo, pero mi principal objetivo hoy es presentárselos. Espero que puedas perdonarme. Yo también sugerí los miradores con otra cosa en mente, así que no me molesta si también están aquí otras personas relevantes. Sin embargo, me volví hacia Philine y el chico desconocido, veo que los dos se sienten muy inseguros con esto. Por favor, estén tranquilos. Dejé mis cosas y le sonreí. Las únicas personas de Ehrenfest a las que Harmut pensaba presentarme eran los asistentes al servicio de Lady Rosemaine, y causar la mejor impresión posible a mis futuros compañeros de trabajo era un paso importante para lograr mi objetivo de servir algún día junto a ellos. Clarissa, este es Philine, dijo Harmut. Es una aprendiz y erudito al servicio de Lady Rosemaine. Imagino que la conoces por cómo recoge historias de otros ducados en la biblioteca. Sí, por supuesto. Es raro que un ley noble sea seleccionado para servir a una familia archiducal. Debe de ser una aprendiz de erudita con un talento excepcional, dije. Precisamente por estas razones me había interesado especialmente por ella mientras investigaba a Lady Rosemaine y sus sirvientes. Harmut se cruzó de brazos. Philine creyó en la promesa de Lady Rosemaine y cumplió la suya mientras Lady Rosemaine estaba inconsciente. Su fe es tan espléndida que, incluso durante esos 2 años inciertos, reunió una historia tras otra. No es de extrañar que Lady Rosemaine deseara encarecidamente que la tomaran como asistente. Comprendí lo largos que le parecían 2 años a una chica. Y con Lady Rosemaine pasando ese tiempo en Jureve, incluso había existido el riesgo constante de que muriera directamente o no volviera nunca. La determinación de Philine de seguir creyendo en su promesa con Lady Rosemaine y de reunir historias durante 2 años en medio de todos los detractores fue realmente espléndida. El chico es Roderick, continuó Harmut. Es un erudito que pronto será tomado como asistente debido a su talento para escribir nuevas historias. ¡Qué envidia! ¡Caramba! La sola idea de escribir nuevas historias para presentárselas a Lady Rosemaine me hacía palpitar el corazón. Había esperado ofrecer historias propias en el proceso de completar los desafíos matrimoniales de Harmut, pero rápidamente había aprendido que yo misma no poseía el talento para ello. En su lugar, había tenido que recurrir a la transcripción de libros de Dunkelfelger y a la recopilación de historias de caballeros. Ver a estas 2 personas jóvenes y con mucho talento me hacía sentir ansioso y preocupado. Me pregunto si voy a cumplir con los estándares de Lady Rosemaine. Esta es Clarissa, dijo Harmut. Es una archierudita de Dunkelfelger, y la mujer a la que acompañaré durante mi graduación. Tengo la intención de presentarla a Lady Rosemaine en el torneo Interducados. Vaya. ¿No tienes intención de presentarme como tu prometida? Nuestro compromiso aún no es oficial. Difícilmente podemos llamarnos prometidos antes de que nuestros padres se conozcan, ¿verdad? Harmut parecía ser todo un playboy, relacionándose con chicas de todo tipo de ducados, pero evidentemente seguía siendo bastante diligente en su interior. Disfrutando de este nuevo descubrimiento, miré hacia los 2 aprendices de erudito. Y sin embargo, se desvive por presentarme a estos 2 antes del torneo Interducados. Debo preguntarme, ¿qué significado puede tener eso? Tengo la intención de pedirles que reúnan información en mi lugar el próximo año en la Academia Real. Oh, Dios. ¿Inteligencia? Una de las tareas importantes de los aprendices de erudito
era relacionarse con varios aprendices de otros ducados, para reunir información y descubrir la verdad detrás de los rumores, pero yo era de otro ducado. ¿Por qué me iba a pedir algo así? Roderick es un med noble, Filine es una ley noble, y aunque ambos son hábiles escribiendo y reuniendo historias para Lady Rosemaine, carecen de las habilidades que realmente se requieren de un asistente. Por lo tanto, es muy probable que Lady Rosemaine se esfuerce por aprender las cosas que comparten los aprendices de archieruditos una vez que me gradúe. Me tomé un momento para digerir sus palabras. En resumen, Lady Rosemaine no iba a tener ningún aprendiz de archierudito el próximo año. Puede que estuviera comprometida con Harmut, pero que le hiciera una petición semejante a alguien de otro ducado seguía siendo inusual. Tal vez no estaba bien relacionado con los asistentes de Lord Wilfrid y Lady Charlotte, que habían asistido a la reunión para aprendices de archierudito. O tal vez tampoco confiaba en sus habilidades para reunir información. Haré cualquier cosa por el bien de Lady Rosemaine, dije. Sin embargo, ¿hay acaso algo en esto para mí? Obviamente, Harmut tenía preparado algún tipo de recompensa, pero con terceras personas aquí, era importante establecer un acuerdo verbal. Harmut me miró con sus ojos entrecerrados. ¿Qué te parece esto? En primer lugar, relaciones cordiales con los asistentes de Lady Rosemaine. También tengo la intención de presentarte a sus aprendices de archicaballeros y asistentes más adelante. Naturalmente, tienes que partir de ahí y hacer que las cosas funcionen, pero la oportunidad está ahí. Oh, Dios. ¿Crees que alguna vez te fallaría? No. ¿Crees que alguna vez perdería mi tiempo con alguien que fracasaría a pesar de haber planeado con tanta antelación para ellos? Planeado de antelación. Si todos tus preparativos para convertirme en la asistente de Lady Rosemaine son completos, debes haber revelado todo lo que sea a tus compañeros. Intentar que Lady Rosemaine acepte a un asistente que no conoce ni por su nombre ni por su aspecto sería tan difícil como conseguir que Wigelieve se fije en cualquier diosa que no sea Geduld, señaló Harmut. Nos sonreíamos, pero había una agradable tensión entre nosotros, del tipo que surge cuando dos personas intentan exprimir la mayor cantidad de información y las mejores condiciones del otro. Sin embargo, parecía que éramos los únicos que disfrutábamos de nuestro intercambio erudito. Si te importa, cálmate por favor, intervino Filine, inclinándose hacia adelante e intentando mediar. Roderick se limitó a dejar vagar sus ojos, tratando de mantener la neutralidad. Oh, pero estamos deliciosamente tranquilos, dije. ¿No es así, Harmut? Efectivamente. ¿No es eso lo que parece en el exterior? Sus reacciones inocentes eran simpáticas, pero estos dos no eran en absoluto adecuados para ser eruditos en la recopilación de información, eso ya lo tenía claro, aunque no habíamos pasado ni una campana juntos. Si estos eran los mejores aprendices que Harmut podía presentarme, entonces su situación debía ser realmente desafortunada. Me encontré perdiendo toda la confianza en mi comprensión de lo que Lady Rosemaine quería de un asistente. Harmut, dije, ¿por qué dices que convertirse en la asistente de Lady Rosemaine es difícil? Los asistentes de la familia archiducal de un ducado se elegían normalmente por recomendación de los padres y abuelos, así como de asistentes ya existentes, y miembros de la misma facción. Los asistentes con pareja que se casaban en su ducado recomendaban igualmente a su prometida, por lo que había pensado que Harmut al proponer mi nombre sería suficiente para que Lady Rosemaine me aceptara tras mi matrimonio. ¿Sería difícil recomendarme, a pesar de que eres su única aprendiz de archierudito? Pregunté, tragando saliva mientras mis planes parecían venirse abajo. Apoyé una mano en la mejilla y esbocé una sonrisa rígida, tratando de ocultar mi pánico. Suponía que convertirme en la asistente de Lady Rosemaine estaba casi garantizado, a no ser que Harmut fuera un individuo muy poco fiable. ¿Podría ser que Lady Rosemaine no confíe en ti? Toda expresión desapareció del rostro de Harmut. Se cruzó de brazos, cruzó las piernas y se volvió hacia los dos estudiantes sentados frente a él. Filine, Roderick. ¿Podrían decirle a Clarissa si soy de confianza o no? Preguntó, con la misma mirada perdida que antes. Los dos se pusieron pálidos, a pesar de no haber recibido ningún grito, y empezaron a elogiarle con ojos llorosos. Harmut es increíble, Lady Clarissa, exclamó Filine,
Incluso los sacerdotes grises del templo le respetan, y lo sabe todo sobre Lady Rosemaine. También es un trabajador muy rápido, tan rápido, de hecho, que hasta Lord Ferdinand lo elogia. Tiene un alto nivel de exigencia para los demás, añadió Roderick con el mismo entusiasmo, pero eso es porque él mismo cumple con ese nivel. Naturalmente, Lady Rosemaine reconoce su talento. Creo. Sonaban tan desesperados que empecé a sentirme un poco mal por ellos. No cabía duda de lo competente que era Harmut, sobre todo por la habilidad con la que se desenvolvía en las reuniones de aprendices de archieruditos. Como alguien que planeaba casarse con una persona de un ducado de menor rango, me sentía cómoda diciendo que lo entendía mejor que la mayoría. Pero el talento y la confianza son dos cosas distintas, ¿no? Pregunté. Si no, es imposible que la recomendación de Harmut no sea suficiente. Bueno, Lady Rosemaine es un caso inusual, dijo Harmut. Soy muy consciente. Utilizó tramas impensables en Dieter, inició varias tendencias, fue aceptada como maestra de las herramientas mágicas de la biblioteca. Contribuyó significativamente a que el príncipe Anastasios y Lady Eglantine se comprometieran, e incluso curó su punto de reunión tras el ataque de Tarnisby Fallen. Es la santa de Ehrenfest, ¿no? Harmut asintió repetidamente, diciendo que era exactamente así, y luego dejó escapar un suspiro. Lady Rosemaine fue criada en el templo. Su perspectiva es fundamentalmente diferente a la de un noble normal y elige a sus asistentes sobre otra base completamente distinta. Basta con mirar a Roderick. No fue recomendado por su familia ni por sus asistentes, de hecho, todos se pronunciaron en su contra. Es de un estatus bajo y de otra facción, y cuando se le juzga como asistente de un miembro de la familia archiducal, es francamente incompetente. Pero Lady Rosemaine tiene grandes elogios para sus habilidades de escritura, y después de pagar un alto precio, fue tomado como asistente de todos modos. Roderick se encogió ante el tono duro de Harmut, pero el hecho de que no protestara indicaba que todo era cierto. Filine se había limitado a mirarle con preocupación, pero aprovechó la ocasión para sonreír e intervenir. Una simple recomendación no será suficiente para garantizar su asignación, dijo. Después de todo, Lady Rosemaine sufrió el incidente de Lord Traugot hace poco. Traugot es el caballero guardián que retuvo a todo el mundo durante el juego de Dieter de robo de tesoros del año pasado, ¿correcto? Pregunté. En Dunkelfelger, desobedecer una orden era suficiente para que a uno se le prohibiera volver a jugar al Dieter. Ver a un aprendiz de caballero actuar con tanta insensatez ya era bastante sorprendente, pero oír que también era el asistente de Lady Rosemaine me había enfurecido tanto que memoricé su nombre. Ya no es un caballero guardián, dijo Filine y me explicó lo que había sucedido. Traugot había solicitado activamente convertirse en caballero guardián con la recomendación de su abuela, pero en realidad no tenía intención de servir a una Lady débil y pensaba dejarlo en cuanto cumpliera sus objetivos. Posteriormente había sido relevado del cargo, y toda la experiencia había herido la confianza de Lady Rosemaine en los nuevos asistentes. Como no había hecho ningún intento de contratar a ningún nuevo caballero guardián desde entonces, era difícil para sus allegados recomendar a alguien de su familia. Así que no solo arrastró a los demás en Dieter, sino que también renunció por una razón tan egoísta e incluso impidió mi objetivo de convertirse en un asistente. Traugot debe pagar. Por no mencionar, añadió Harmut, que supongo que Lord Ferdinand rechazará a cualquiera que no considere valioso para el ducado. Mis disculpas, dije. No pensé las cosas lo suficiente. El tutor de Lady Rosemaine puede hablar sobre su elección de asistente, aunque ya esté en la Academia Real. Ni siquiera su madre y su padre adoptivos pueden interferir, pero él sí. ¿Se permite ese grado de influencia en Ehrenfest? Los candidatos a archiduque solían estar más cerca de sus asistentes que de cualquier otra persona, por lo que generalmente eran ellos quienes elegían a quienes tomaban a su servicio. Mi suposición inicial había sido que Lady Rosemaine tenía demasiada fuerza de voluntad para aceptar las presentaciones de nadie, pero ahora Harmut decía que su tutor tenía la autoridad final. No podía entender qué demonios estaba pasando. Lady Rosemaine pasa mucho tiempo en el templo, por lo que Lord Ferdinand rechaza a cualquiera que no respete a los sacerdotes grises que lo mantienen organizado y a los plebeyos de la ciudad baja que la asisten en la confección de tendencias. Ni siquiera la familia cercana es una excepción a esta regla.
Lord Ferdinand es su guardián en el templo, su maestro experto, su boticario y su médico. En general, tiene más autoridad sobre ella que sus padres adoptivos. Había explicado que no era Ehrenfest el raro, sino Lady Rosemaine. Esto era ciertamente una información valiosa para cualquiera que quisiera ser su asistente. No tenía ni idea de que casarse con Harmut sería el principio de mi trabajo, no el final. Ella es tan inusual que planear o predecir algo parece imposible, dije, sujetándome la cabeza para soportar el daño psicológico que estaba experimentando. Philine me miró, con sus ojos verde hierba llenos de preocupación. Harmut. ¿Qué podemos hacer para que Lady Clarissa se una a nosotros como asistente? Preguntó. Ella está dispuesta a reunir información para Lady Rosemaine, así que me gustaría que su deseo se hiciera realidad. Solo pude parpadear sorprendida. Los aprendices de erudito eran conocidos por mentirse a la cara con una sonrisa mientras reunían información, así que la sinceridad de Philine me agarró desprevenida. Mi sorpresa debió de ser evidente, ya que Harmut me dedicó una sonrisa cómplice. Lo primero que podemos hacer es darla a conocer a Lady Rosemaine, dijo. Clarissa, es mucho más difícil de lo que crees que alguien de otro ducado se convierta en la asistente de Lady Rosemaine. Será un camino largo y doloroso. ¿Quieres rendirte? Mi corazón rugió con determinación. Nunca. Mi determinación no es tan endeble. Cuanto más fuerte es mi enemigo, más arde. Aplastaré todo obstáculo que se interponga en mi camino. Pensé que dirías eso, respondió Harmut con una risa. Sin duda había predicho que yo seguiría su plan. Philine, Roderick, déjenme la recopilación de información del próximo año, dije con una sonrisa mientras me preparaba para salir. Les filtraré toda la información que recojan los aprendices de archierudito de Dunkelfelger. A cambio, dile a Lady Rosemaine que todo viene de mi parte. Entendido. Esperamos trabajar con usted, Lady Clarissa. Después de asegurar el apoyo de Philine y Roderick, ofrecí un paquete de papeles a Harmut. He reunido historias de Dunkelfelger. Quiero entregárselas a Lady Rosemaine como regalo de despedida. Por favor, entrégalas en Ehrenfest, haciendo hincapié en que fui yo quien las proporcionó. Primero debemos empezar con que aprenda mi nombre. ¿Tienes más de lo que necesitabas para tus desafíos matrimoniales? Puede que tenga que reevaluar mi opinión sobre ti, dijo Harmut y alcanzó los papeles con una mirada impresionada. No me había detenido en las transcripciones necesarias para mi matrimonio. También tenía algunas listas para llevarlas cuando me presentaran. Puedo hacerlo. Lo haré. Voy a convertirme en la asistente de Lady Rosemaine, pase lo que pase. Está bien. Eso lo resuelve. Vamos. Harmut se puso de pie y me extendió una mano para ayudarme, solo para que Philine tirara de su capa. Harmut, Roderick y yo podemos irnos ya, pero como este es el mirador de la diosa del tiempo, quizás usted y Lady Clarissa podrían quedarse aquí hasta la cuarta campana. Harmut miró a Philine, que se esforzaba por ser considerada y servicial a pesar de ser demasiado joven para entender realmente el romance escolar, y se quedó un momento contemplando. Clarissa, ¿hay algo de lo que tengamos que hablar? Preguntó. El estado de Lady Rosemaine, las circunstancias del templo, sus guardianes, los diversos milagros que ha causado, respondí, contando cada una de mis respuestas con los dedos. Tengo una montaña de preguntas para mi dios de la oscuridad. Philine y Roderick lanzaron miradas de horror. No tenía ni idea de que les había pillado tan desprevenidos, pero a diferencia de ellos, yo estaba hambriento de información sobre Lady Rosemaine. He venido hasta aquí para conocer a Harmut, y sin embargo apenas hemos hablado de Lady Rosemaine en persona. No creas que soy una mujer que se conformaría con tan poco, continué, tomando la mano extendida de Harmut y tirando dulcemente de él hacia su asiento. En ese caso, hablemos de lo santa que fue Lady Rosemaine en su juventud, ¿te parece? Dijo Harmut tras considerar mi propuesta. Mi diosa de la luz. Mi dios de la oscuridad realmente conoce tales historias maravillosas. Continúa. Philine y Roderick huyeron del mirador, y yo pude escuchar historias cantando las alabanzas de Lady Rosemaine hasta la cuarta campana.
La diosa del tiempo debía de estar haciendo de las suyas, tal y como advertían los rumores, ya que nuestro tiempo juntos parecía agotarse en un abrir y cerrar de ojos. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.